Bueno, arranquemos entonces. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a una sesión más de nuestra actividad conocida como e-learning zonal de, valga la redundancia, zona centro-oriente. Bueno, la noche de hoy vamos a hablar sobre la unidad número 3, que es la teoría de conjuntos, que es el tema que nos compete y al cual nos quedan 24 días para finalizar esta actividad. Recordemos que tenemos que entregar los avances en los foros para realimentación en caso de que lo quieran. Si no lo desean, pues bueno, no importa, súbanlos también. Y no se les olvide agendar, la fecha, hora de la sustentación de su actividad. Bueno, en los foros, todos los tutores, creo que está publicado el enlace donde pueden realizar el agendamiento de esta actividad. Hay una que tiene el nombre del tutor, .setmore, que realizan allí, seleccionan el día y la hora en que se van a presentar. Son 15 minutos, no tengan miedo, no es nada alarmante, simplemente se va a preguntar de lo que ustedes desarrollaron de esta actividad. Simplemente es corroborar y realizar una actividad diferente como para tener la presencialidad entre el tutor y el estudiante. ¿De acuerdo? Al final vamos a escuchar preguntas y vamos a solucionar cualquier otra clase de incomodidad. Para quienes tienen dificultad con el enlace, cópienlo y lo pegan en Chrome o en Mozilla. En cualquiera se lo está dejando ingresar. No tiene restricción alguna, está autorizado para el acceso de cualquier forma. ¿Listo? Las fechas están publicadas en su guía. Por favor, verifiquen que estas fechas. Y manos a la obra. Bien, arrancamos. Iniciamos entonces. La noche de hoy vamos a hablar de teoría de conjuntos. ¿Quién les habla? El tutor Nevardo Alonso Ayala Rojas. En este momento vamos a comenzar. Bueno, y de nuevo el link, por favor, de ser del registro de asistencia. Aquí está el registro de asistencia. Listo. Bien. Ya ahorita no contesto más chat. Vamos a continuar. Ya que los que están en el chat se vararon porque en ese momento no había empezado. Bien, arranquemos entonces. Teoría de conjuntos. Tenemos que conocer qué es la teoría de conjuntos. Es un tema que nosotros ya teníamos algún conocimiento, ¿no? Desde hace un tiempo, pero es bueno recordarlo como por reforzar nuestro conocimiento. Quisiera saber de ustedes qué entienden por qué es un conjunto. Los escucho, por favor. A ver, ¿quién desea participar? Por chat, por micrófono. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, pues yo entiendo que conjunto es como un grupo de cosas. Eso es como un conjunto. Correcto. Bueno, un grupo de cosas, sí, bien. Aquí me dicen que unión de varios elementos. Correcto, es la unión de varios elementos, sí. ¿Pero con qué? Con una característica especial, ¿no? Entonces podemos definir con conjunto, se puede entender como una colección, una agrupación definida de objetos de cualquier clase que forman un conjunto y estos son llamados elementos, ¿sí? Son llamados elementos. Por ejemplo, tenemos aquí una figura de personas. Muy chévere, esta figura está ahorita faltando un cuarto y ya no dejo entrar más porque si no, entonces vienen las preguntas de que no entendí una parte y bueno, vamos a arrancar, sigamos. En esta figura que ustedes ven aquí, tenemos un conjunto y lo podemos llamar conjunto de personas según su profesión. Ese es un conjunto, ¿sí? O también podemos tener un conjunto de marca de carros japoneses, ¿sí? Ustedes pueden observar que todas las marcas son exclusivas de carros japoneses. No hay ningún coreano, ni ningún americano, ni ninguna otra clase alemán, ni nada de eso. Bueno, bien, ahora, un conjunto siempre lo vamos a denotar por medio de los corchetes o las famosas llamadas llaves. También tenemos que bautizarlo.
lo bautizamos por medio de una letra del abecedario en mayúscula. Y sus elementos serán separados por una coma cuando los estén nombrando. Por ejemplo, tenemos el conjunto de las letras del alfabeto, A, B, C, D, etcétera, etcétera, X, Y, Z. Y lo escribimos de la siguiente forma. El conjunto L será igual a, B, C, D, etcétera, 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 X, Y y Z. ¿Listo? Entonces, ahí podemos decir que eso es un conjunto. El conjunto de relación de pertenencia es cuando decimos que un elemento pertenece a ese conjunto. Por ejemplo, tenemos este conjunto, el conjunto M, donde tenemos los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Cuando hablamos de relación de pertenencia, es cuando decimos que un elemento pertenece a ese conjunto. En este caso, vamos a poder decir que 2 pertenece al conjunto M y lo vamos a expresar como 2 pertenece al conjunto M. Observen que esta figurita que está aquí es el símbolo de pertenencia. Entonces, cuando ustedes vean eso es porque estamos hablando de pertenencia y también de no pertenencia. Cuando es no pertenencia lo vamos a encontrar con una rayita cruzada. Y decimos 5 no pertenece al conjunto M. Ahora, nosotros tenemos que determinar los conjuntos de 3 formas. La primera es por extensión. Cuando hablamos una determinación de conjuntos por extensión, ojo, es cuando vamos a nombrar sus elementos. ¿De acuerdo? Nombramos los elementos a los cuales vamos a hacer referencia. Por ejemplo, el conjunto A, donde tengo los números 6, 8, 10, 12, 14 y 6, observen que estoy nombrando sus elementos. Entonces, cuando estoy nombrando sus elementos, voy a llamarlo conjunto determinado por extensión. La otra es por comprensión. Por comprensión es cuando se le asigna un nombre de acuerdo a la propiedad característica de esos elementos. Por ejemplo, en la parte inferior ustedes pueden ver los números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos por comprensión, podemos decir que el conjunto P serán los números dígitos. Eso es por comprensión, cuando se da una característica típica de sus elementos. Por las rayas. Muy verde. Bueno, listo. Eso es por comprensión. Bueno, ahora, la siguiente es el lenguaje formal. El lenguaje formal es cuando ya hablamos de que un elemento X, tal que ese X es algo. Por ejemplo, tengo, en el caso del ejemplo anterior de los números dígitos, ¿se acuerdan? Este de 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, podemos decir que el conjunto P tiene un X, me dice que las rayas me dijeron que le seguían las rayas, le servían mucho las rayas, que un X, tal que ese X es un dígito. Cuando hablamos de ese X, tal que ese X es un dígito, estamos hablando de lenguaje formal. ¿De acuerdo? Entonces ahí no hay pierde. En el otro ejemplo, mire, si tengo el conjunto D con los días lunes, con las palabras lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, estoy haciendo referencia a bueno, aquí no es por comprensión, me tuve un errorcito de edición. No es por comprensión, sino por el lenguaje informal, donde me va a decir que hay un X tal que ese X, ya sabemos que ese X es un día de la semana. ¿Vale? Entonces, ya sabemos cómo es por comprensión, por extensión y en lenguaje formal. Bien, ahora, nosotros tenemos varias clases de conjuntos. Tenemos el conjunto vacío, que es el que no tiene elementos, ¿sí? Es representado por las llaves vacías, los corchetes vacíos, o por el símbolo, por ese símbolo que tenemos aquí, que es como un cero atravesado con una línea, ¿sí? Ese me va a representar que es un conjunto vacío. También tenemos el conjunto unitario. El conjunto unitario es el que tiene un solo elemento dentro de su conjunto. Dentro de
de su estructura, un solo elemento. El conjunto finito es aquel conjunto donde tiene un número limitado de elementos. ¿Listo? Preguntas después de cada tema, ¿vale? Y ahorita no contesto preguntas porque se pierde todo el hilo del cuento. Ya saben, por favor. Entonces, el unitario cuando tiene un solo elemento y el conjunto finito cuando tenemos un número limitado de elementos. Es decir, podemos contar la cantidad de elementos. Y el conjunto infinito es cuando es un número indeterminado o un número que no podemos definir de acuerdo a su cantidad de elementos que posean. ¿Listo? Ahora, tenemos un conjunto que se llama el conjunto universal. El conjunto universal hace referencia a todos los elementos de una situación particular. ¿Sí? Es decir, por una característica especial de esos elementos, podemos llamarlo que es el conjunto universal. Por ejemplo, el conjunto universal de los números complejos. Sabemos que es un conjunto universal donde vamos a hablar de todos los números que son complejos. En el caso de los estudiantes, ¿cuál será el universal de los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático? ¿Será? ¿Quién? El curso puede ser uno, el curso de pensamiento lógico matemático, y el otro, el universal, es la misma Universidad Nacional de Distancia. ¿Sí? Ese sería nuestro conjunto. También tenemos relaciones entre conjuntos. Uno se llama la inclusión. Inclusión significa cuando un conjunto ¿sí? se encuentra dentro de otro. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos de un conjunto forman parte de otro conjunto. Así como podemos ver en la gráfica, el conjunto A tiene los elementos que también lo tiene el conjunto B. Entonces podemos decir que esa es la inclusión. Podemos decir que A está incluido en B. ¿Vale? Entonces, eso es lo que podemos decir en la inclusión de conjuntos. Ahora, tenemos también el conjunto de igualdad o igualdad de conjuntos. La igualdad de conjuntos es cuando los dos conjuntos o los conjuntos tienen la misma cantidad y los mismos elementos. ¿Sí? Son exactamente iguales. Por eso es que se llama igualdad de conjuntos. Y los conjuntos disyuntos o disjuntos son los conjuntos que tienen la misma característica, pero que no tienen elementos en común. ¿Sí? No tienen elementos en común. Por lo tanto, esos serán los conjuntos disyuntos. Ahora, entre las diferentes operaciones que se pueden realizar entre los conjuntos, podemos realizar la unión entre conjuntos. ¿Qué es la unión entre conjuntos? Para ustedes, ¿qué es la unión entre conjuntos? Los escucho. A ver. ¿Qué es la unión entre conjuntos? Cuéntenme. Unir los elementos de un conjunto con los elementos de otro. Unir los elementos de uno con el otro. Muy bien. ¿Qué más? Es la agrupación de los dos, de los conjuntos, de los elementos que tengan los dos conjuntos. Correcto. Es la unión de los elementos que tienen los conjuntos en uno solo. Esa es la unión. Y lo vamos a representar siempre por medio de este símbolo. Esta U que nosotros vemos aquí es una U, la encuentran en Word o la pueden poner con su teclado en mayúscula. Esa U me va a representar que es la unión, que es la operación unión entre los conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces no se van a equivocar con eso. También esa U a veces me va a representar la universal, entonces yo tengo que saber diferenciar cuándo es la universal y cuándo es la operación unión. Entonces, veamos este ejemplo. Tengo el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el conjunto B con 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Yo tengo esos dos conjuntos. Los dibujo. Ay, perdón. Ay, ya terminé. Espérenme que tuve aquí un problema técnico. ¿No, señor? Va volando, ¿no? Sí, estoy volando. Ya terminé. ¿El que ha entendido el tema? Bueno, vuelve y juega. Qué pena con ustedes. Bien, entonces, los dibujo, los grafico y los reúno. Pero, ojo con esto.
No solo basta con reunir los elementos, yo tengo que sombrear la operación del conjunto para poder establecer la diferencia, para saber qué es lo que estoy representando. Si yo no realizo este sombreado, no estoy realizando absolutamente la operación. ¿De acuerdo? Entonces, no se les olvide. Esa es la forma de poder determinar que estoy realizando la operación entre conjuntos. Entonces, ahora sí, la resultante, puedo decir que la unión entre A y el conjunto B va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Pero observen, ¿se acuerdan que el conjunto B tenía 5, 6, 7 también? ¿Por qué no lo repito? Porque ya los estoy nombrando dentro de su operación matemática. Entonces, no tengo necesidad de volverlos a nombrar porque estaría con redundancia de información. Y esto no es bueno tampoco porque no me darían los resultados y no es correcto hacer eso. ¿Listo? Entonces, no se lo olviden. ¿Cómo me va a quedar? ¿Cómo me quedaría entonces en lenguaje formal? Esto que acabo de hacer aquí, recordemos que es por extensión. ¿Sí? Ahora, en lenguaje formal me va a quedar que la unión entre el conjunto A y el conjunto B será igual a un X. ¿Cuál es ese X? Cualquier X. Tal que ese X me va a representar un número del conjunto, ¿no? Ah, sí, claro, listo. Ese X, que va a ser un número de ese conjunto, pertenece a ese conjunto A o, recuerden, nuestros operadores, o ese X pertenece al conjunto B. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que está tanto en el conjunto A como en el conjunto B. ¿Listo? Ahí no hay pierde. Entonces ya nos queda, listo. Entonces, como está en uno, como está en el otro, entonces yo lo puedo formar así. Y listo. Ya expreso el lenguaje formal. Este no nos lo va a pedir, pero es bueno tenerlo como información. ¿Cuáles son las propiedades de la operación de la unión entre conjuntos? Si unimos A con el conjunto A, pues vamos a obtener el mismo conjunto A. Si unimos el conjunto A con el conjunto B, ¿será que es igual a unir el conjunto B con el conjunto A? Sí, ¿no? Pues, al fin y al cabo no hay ningún problema, vamos a tener el mismo resultado. Exacto, sí, señor. Si unimos el conjunto A con el vacío, pues vamos a obtener el mismo conjunto A, porque no le vamos a agregar nada, entonces vamos a tener el mismo. Y así con las otras operaciones que tenemos ahí en pantalla. Otra de las operaciones entre conjuntos es la intersección. Antes de continuar con intersección, quisiera saber si hay preguntas hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Vamos bien hasta ahora? Profe, una pregunta, en la guía nos piden ponerle nombre a los conjuntos, así como usted hizo aquí abajo. Ajá. Sí, señora. Ese nombre de los conjuntos es cuando ustedes van a utilizar los conjuntos. Sí, por ejemplo, el conjunto A serán zapatos, el conjunto B serán pantalones, el conjunto C serán camisas. ¿Ya? Se recomienda que sea más que todo en contexto académico para evitar susceptibilidades y problemas de eso, ¿vale? Cuando Profe, es X tal, señora. Y aquí donde decía usted que pertenece al conjunto A o pertenece X, pertenece al conjunto B, ¿esa simbología también la tenemos que hacer o no? No, esa no hay necesidad, ya no me la están pidiendo. Simplemente, sí, eso es por eso lo especifiqué ahorita. Como esta no lo están pidiendo, simplemente es como por información, ¿vale? El lenguaje formal. A ustedes allá únicamente le están pidiendo por extensión y la cardinalidad y todo ese cuento. ¿Listo? Daniela, cuando es X tal que X, ¿qué pasa cuando es X tal que X? Creo que ya solucioné. Ya habíamos hablado que ese es el lenguaje formal. El lenguaje formal es cuando se habla de un X tal que ese X pertenece al conjunto A o ese X pertenece al conjunto B. ¿Vale? Ese no tienen que decirlo allá, pero si lo quieren agregar, pues sería como información además adicional para el desarrollo de sus trabajos. Pero no es relevante, por lo tanto, si desean agregarlo, no hay ningún problema. ¿Listo? Aunque algunos tutores van a decir, no, pero ¿para qué puso eso? Entonces, simplemente limitémonos a escribir lo que nos piden y nos evitamos problemas, ¿vale? Con eso, como hay algunos tutores así que son como medio chinches, entonces
vamos a evitarnos inconvenientes con ellos, ¿vale? No hay problema. Si son estudiantes míos, si son estudiantes de Nevardo Alonso Ayala Rojas, pueden ponerlo, no hay ningún problema. Yo se los admito y podré saber si sí es correcto o no. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, claro. Bueno, listo. Ok, continuamos. Entonces, estábamos hablando de nuestras operaciones entre conjuntos. La siguiente operación habíamos dicho que es la intersección entre conjuntos. La intersección entre conjuntos se representa con esa misma U, pero invertida, ¿sí? También está en Word. No la vayan a escribir U invertida, no. Busquemos la que allá la encontramos y la vamos a utilizar. Entonces, esa U me va a representar la intersección. ¿Y qué es la operación de intersección? Es cuando se resaltan o se tienen en cuenta en la resultante los elementos que son repetidos o que se encuentran tanto en uno como en el otro. Es decir, los mismos elementos que se encuentran en los dos conjuntos. Más claro, miremos el ejemplo para que nos podamos guiar. Tenemos los dos conjuntos. Tenemos el conjunto A y el conjunto B, los graficamos y los unimos. ¿Listo? Ahora, para representar la intersección entre conjuntos, recordemos que tenemos que sombrear. ¿Qué parte vamos a sombrear? Vamos a sombrear la de aquí. ¿Ya? Entonces, esta será la intersección, que son los elementos comunes entre los dos conjuntos. Ah, ya entendí, los elementos comunes son los que me van a representar la intersección entre los conjuntos. Listo, lo sombreo y ya. Entonces digo, la intersección entre A y B será igual a los elementos 5, 6 y 7 en este caso. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tengo la intersección y este es mi resultante. ¿Cuál será el lenguaje formal en esta operación? El lenguaje formal será A intersección B es igual a un X, tal que ese X, ¿sí? Tal que ese X, ya sabemos que un X es un elemento de esos conjuntos, ese X pertenece al conjunto A y ese mismo X pertenece al conjunto B. Ah, ¿qué pasa aquí? Claro, ese conjunto X se encuentra en un conjunto y también se encuentra en el otro. Ah, fácil. Entendido. Listo, perfecto. Y de esa forma sabemos que estamos hablando de formal. ¿Vale? Bien. Ahorita no. Cuando hablamos de la intersección, también tiene sus propiedades de la intersección entre conjuntos. Decimos, A intersección A será el mismo A. A intersección B será igual a B intersección A, sí, porque estamos hablando de los elementos en común. Lo mismo con las siguientes operaciones de las propiedades de intersección entre conjuntos. Listo. Ahora, tenemos otra operación matemática que podemos utilizar entre los conjuntos y es la diferencia. La diferencia nosotros la conocemos como la resta de conjuntos. Entonces, aquí en la parte superior observemos que estamos utilizando el símbolo menos. Entonces, ese símbolo menos me va a representar la resta o la llamada diferencia entre conjuntos. Entonces, ¿en qué consiste? En quitar los elementos de un conjunto, quitárselos al otro. ¿Ya? Esa es la resta. Entonces, ejemplo, miremos el ejemplo que para así de esa forma lo entendemos mejor. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. ¿Listo? Entonces, lo graficamos y vamos a unirlos. De esta operación, tengo que tener en cuenta los elementos que me sobraron del conjunto al que le estoy restando del otro conjunto. Entonces, ¿cuáles serán los elementos que me quedan del conjunto mayor al que le estoy quitando el conjunto menor? ¿Cuáles serán los elementos? No se me distraigan con el chat, que ahorita no estoy contestando nada en el chat. Estoy aquí en una explicación. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serán los resultados? ¿Cuáles serán las resultantes de esta operación? De A menos B. ¿Qué elementos me van a quedar? Señor. 8, 9. 8 y 9 me dicen. ¿Alguien más? ¿Ya se fueron? Pues están por ahí Sí, todavía. profe, 1, 8 y 2, 9. 1, 2, 3 y 4. 3, 4, 1, 8, 2, 9. 3 y 4 me dicen. Correcto.
porque Sí. son los resultantes. 1, 2, 3 y 4. Correcto. 1, 2, 3 y 4, que son los elementos resultantes del conjunto al que le estoy quitando los elementos No del otro resta, conjunto. claro. No Exacto. resta. Entonces, observen que al conjunto A, que es el conjunto mayor, le estoy quitando el conjunto B. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando le quito a todos los elementos que tiene B. Y como también lo tiene el 5, 6 y 7, pues también lo único que me quedará es la resultante entre A menos B. Gracias, amor. Entre A menos B será igual a 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces, en mi lenguaje formal me va a quedar un X, tal que ese X pertenece al conjunto A y ese X no pertenece al conjunto B. Ah, claro, está en un conjunto, está en el conjunto A, pero no se encuentra en el conjunto B. Esa es la forma de interpretarlo. Y fácil, ¿listo? Ahí ya, con eso, defino eso. ¿Listo? Ahora, ¿será que si yo resto A menos B, será igual a restar B menos A? Entonces, ¿qué dicen? ¿Será cierto? ¿Será no cierto? No, Profe, ¿cierto? se le fue la voz ¿A quién? ¿A quién se le fue la voz? a usted. Entonces, ¿por qué me está contestando No le si no me escuché está por un escuchando? minuto. No, aquí yo estoy bien. Aquí me dicen que no, que dicen que me están escuchando bien. Listo, de pronto fue su señal que se detuvo un momento. Ah, de pronto fue O entonces algo. internet. Exacto, ¿sí? Porque aquí yo no me he callado y si no, no hubiera contestado. Listo, no importa, sigamos. Bien, entonces, esto no va a ser igual. ¿Por qué? Miremos el ejemplo. Si yo tengo los conjuntos C del conjunto B, entonces voy a quitarle, ojo, voy a quitarle el conjunto B, voy a quitar los elementos del conjunto A. Entonces, los grafico y los uno. ¿Cuál será el resultante? Voy a quitarle el conjunto B, lo que tiene el conjunto A. ¿Cuál será el resultante? ¿Se acuerdan? ¿Tienen ahí? 8 y 9. 8 y Ah, 9. listo. 8 y 9. Perfecto. Entonces tenemos 8 y 9 como resultante. Exactamente. Muy bien. Excelente. Me alegra que estén ahí. Nuevamente comparto el registro enlace. Bueno, listo. Entonces, como es 8 y 9, entonces yo digo, el resultante entre B menos A será igual a 8 y 9, que son los valores que me quedaron de restar otro conjunto. ¿Listo? Entonces, en el lenguaje formal me va a quedar que B menos A será igual a un X tal que ese X pertenece al conjunto B y ese X no pertenece al conjunto A. ¿Sí? Ah, aquí cambió. Está en el conjunto B, pero no está en el conjunto A. Cuando estábamos restando A menos B, estaba en el conjunto A, pero no estaba en B. Ah, listo, esa es la forma de entender. Perfecto. Ahora, nosotros tenemos otra operación matemática que se llama la diferencia simétrica. La diferencia simétrica está representada por este triangulito que ustedes ven aquí en la parte superior. Un triangulito normal que encontramos en Word, lo podemos pegar allá para representar esa operación. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de la diferencia simétrica, nosotros vamos a decir que la resultante de la diferencia simétrica va a ser igual a los elementos sobrantes de los dos conjuntos una vez realizada la diferencia. ¿Listo? Una vez realizada la resta, entonces, en otras palabras, la resultante va a ser igual a los elementos sobrantes de los dos conjuntos. ¿Eh? Ah, es diferente a la otra. Listo. ¿Cómo está simétrica? Pues bueno, miremos entonces el ejemplo. Tenemos A y B, los unimos. Ya sabemos que es la diferencia simétrica. ¿Cuál será la resultante de esta operación matemática? A ver, escucho. 1, 2, 3, 4, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 8 y 9. ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguno que diga que no? Ya se fueron. Bueno, supongo que están de acuerdo. Supongo que están de acuerdo. Bueno, listo, perfecto. Ya sé que sí están por ahí, listo. No me han dado nada. Entonces, 1, 2, 3 y 4 y fuera de eso, 8 y 9. Perfecto. Entonces, como son los resultados
los elementos sobrantes, yo voy a decir que la diferencia simétrica entre A y B va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 8 y 9. ¿Listo? Ah, bueno, perfecto, listo. El lenguaje formal de este nos quedaría, oh, miren, no esto, pues es información, ¿no? Simplemente por información. Entonces me quedaría, la A diferencia simétrica de B será igual a un X. ¿Cuál es ese X? Ya sabemos que es un X cualquiera. Tal que ese X pertenece al conjunto A, está en el conjunto A, o ese X pertenece al conjunto B. Ah, están tanto en el uno como en el otro. Y fuera de eso, ese X, ya sabemos que ese X es ese elemento, no se encuentra entre la operación de intersección entre los conjuntos A y B. ¿Sí? Ah, está tanto en uno como en el otro, pero no está en la intersección de esa operación. Perfecto, listo, entendido, 150 puntos. Bien, ¿me entiendes? Esa es la forma de poder comprender la diferencia simétrica. ¿Listo? Ahora, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguna? ¿Alguna pregunta? ¿Duda, inquietud? Nada, ¿cierto? Hasta ahora es más o menos esa información. Entonces, ahorita ya hablamos de lo que tenemos que hacer. Señor. Que nada, profe, que hasta el momento bien. Bien, perfecto. Gracias por la confirmación. Vamos a hablar del complemento de un conjunto. ¿Qué es el complemento de un conjunto? El complemento de un conjunto es lo que le hace falta a ese conjunto para ser igual al universal. Es lo que le hace falta a un conjunto para que sea igual al conjunto universal. Entonces, eso lo vamos a denotar como A comita o una A con una C elevada, ¿sí? Como allá lo encuentran en sus guías. Esa comita, hay otros autores que utilizan la A con una rayita arriba, entonces también lo pueden denotar como complemento. Entonces, eso será, así vamos a determinar que es un complemento de un conjunto. Simbólicamente y en lenguaje formal, decimos que el A complemento será igual a un X, tal que ese X pertenece al universal, ¿sí? Al conjunto grande, al conjunto mayor, al universal, y ese X no pertenece al conjunto A. ¿Listo? Pertenece al conjunto universal y ese X no pertenece al conjunto A. Entonces, bueno, está en el grande, pero en el pequeñito no está. Entonces decimos que A complemento será igual al conjunto universal menos los elementos que tiene un conjunto, en este caso el conjunto A. Esa es la forma de determinar el complemento. Entonces, por ejemplo, vayamos al ejemplo. Tengo el conjunto universal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y fuera de eso tengo el conjunto A con los elementos 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Cuál es el complemento de A para que sea igual al universal? ¿Cuáles son los elementos que le hacen falta al conjunto A para que sea igual al universal? ¿Cuáles son? A ver. 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6, 8 o los números pares que me están diciendo por ahí. Correcto, muy bien. Entonces, a ver qué me están diciendo aquí. Perfecto, 2, 4, 6, 8. Exacto. Entonces, esto es lo que yo voy a terminar o a llamar el conjunto complemento de un conjunto, valga la redundancia, pero así se toca hacer. Entonces decimos que A complemento será igual a 2, 4, 6, 8, que son los elementos que le hacen falta al conjunto A para que sea igual al universal. ¿Ya? Eso es lo que se trata de el complemento de un conjunto. ¿Cierto? Claro, ¿cierto? Bien, ahora, en ese caso, mire, tenemos el conjunto A, el universal, y tenemos el conjunto A. Ya sabemos que el universal, que el complemento de A va a ser igual a esa partecita, los que están por fuera. 2, 4, 6 y 8. Entonces ya sabemos que es el complemento. Las propiedades de esta operación decimos que si es A complemento de A, pues será el mismo A. A unido con A complemento será igual al universal, que ya sabemos que si unimos los dos conjuntos vamos a tener universal.
Si hacemos la intersección entre A y A complemento, pues serán conjunto vacío porque no tienen elementos comunes, porque uno es el complemento del otro. ¿Así? Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros ejercicios en la guía? Ojo, aquí vamos a tener unos ejercicios similares. Leemos qué es lo que nos dice la carreta en nuestra guía. Siempre tenemos que leerla, por favor. Odiamos leer, pero nos toca. Si nosotros no leemos, pues nos vamos a fregar porque no vamos a poder entender qué es lo que nos están pidiendo, ¿vale? Entonces, siempre leamos qué es lo que nos están pidiendo y leamos entre letras y no nos saltemos nada porque va a ser perjudicial para la salud. Entonces, allá encontramos 5 problemas como estos, similares a estos. No son los mismos, son similares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger uno de estos y publicarlo en el foro, ¿no? Recuerden, tienen que publicar cuál es su elección. En mis grupos yo les compartí una tablita para que por favor vayan copiándola y pegándola con la información que se está pidiendo. Es decir, con la elección de sus temas. Fue el tema A, tema B, C, D o etcétera. ¿Listo? Para que no haya problemas posteriores. Entonces, si yo elegí un ejercicio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinar por extensión ese conjunto seleccionado. ¿Listo? El conjunto seleccionado. Después, tengo que hallar la cardinalidad del conjunto. Y por último, identificar qué clase de conjunto es. Si es un conjunto finito, infinito, unitario, universal, etcétera. ¿Listo? Fácil, no hay nada, no hay pierde en esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, yo seleccioné este ejemplo, por ejemplo, un ejemplo. Tengo este ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Dice, tengo el conjunto A donde me dice que hay un X tal que ese X pertenece a los naturales. Donde ese X es un número primo, ojo, un número primo, y ese X se encuentra, el X se encuentra menor o igual, estrictamente menor o igual entre 2 o mayor que 15. ¿Listo? El X se encuentra menor o igual que 2 y mayor que 15. Ojo con esto, porque aquí viene el detalle. No solamente es eso. Cuando a mí me dicen, valga la redundancia, si es a mí, pues es a mí quien le dicen, ¿no? No es a otro. Cuando me dicen que ese X es menor o igual a un número, yo tengo este rango, ¿sí? Yo tengo este rango. Si me dicen que es menor o igual, yo tengo que tener en cuenta el número. Aquí tengo que tener en cuenta el número. Pero si me dicen que es estrictamente menor a ese número, este número no lo voy a tener en cuenta, sino hasta cerquita lo voy a tener en cuenta. ¿Sí? Hasta casi llegar a ese número. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es estrictamente menor. Si es estrictamente menor, ese número mayor del rango no lo voy a tener en cuenta. ¿Listo? Que eso era lo que estaban preguntando en el chat. Ya lo expliqué. Cuando es 0, cuando es aquí, ¿qué pasa? Ya lo dije. Cuando es menor o igual, toca tener en cuenta esto. ¿Qué pasa si no tiene esta rayita aquí abajo? A ver, los escucho. ¿Toca tener en cuenta el 0 o no? Si aquí fuera un 0. No se tiene en cuenta. Ah, bueno, mire, ustedes mismos me dan la respuesta. Ustedes mismos me dan la respuesta. No hay necesidad de que yo la responda. Ustedes mismos me están dando la respuesta. Eso es lo que se trata. ¿Sí? Entonces, cuando me están diciendo que eso es, cuando a veces está, que es estrictamente, pero espérenme, que es que aquí a veces es un poquito complicado el manejo pero bueno, aquí lo vamos a... Cuando me dicen que es 2 estrictamente menor, pues no voy a tener en cuenta el 2, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice estrictamente menor. Bien, entonces ya teniendo eso en claro, yo voy a determinar por extensión cuáles son, de acuerdo a mi planteamiento del problema,
¿Cuáles son los números primos que se encuentran en el rango entre 2 y 15? ¿Cuáles son los números primos? A ver. 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11 y 13. 11 y 13. Entonces yo escribo determinar por extensión y encuentro que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. ¿Sí? Entonces, observen, como me dijeron que menor o igual que 2. Ah, menor o igual que 2. Claro, era lo que está diciendo el loco este. Entonces, como dice que es menor o igual, pues yo tengo en cuenta el 2. ¿Cierto? Pero aquí me dicen que es estrictamente menor que 15. Que 15. Estrictamente, o sea que no tengo que tener en cuenta el 15 si ese es un número primo. ¿Ya? Únicamente llego hasta el más cerquita. ¿El 14 es primo? No, ¿cierto? Y si no, lo estaríamos nombrando. ¿Ya? Ese es el rango que hay que tener en cuenta en el momento de definir los elementos por extensión del conjunto. ¿Listo? ¿Claro? Correcto, profe, sí, señor. ¿Yo claro? Hey, yo. Sí. Solo me contesta Gonzalo. Señor, todo Gustavo, muy claro. digo. Gustavo, sí, discúlpeme. Sí, señor, muy claro. Bueno, yo creí que se había venido porque es que me está... Janie me está escribiendo, Daniela también, pero no me confirman si sí quedó claro o no. Me imagino que sí, porque o se fueron a prepararnos la comida y espero el chocolate. En silencio todos, gato, entonces cuando digan no, nadie diga nada es porque sí. Es porque sí. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces el silencio otorga. Sí, El silencio otorga. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, observe, es fácil, mire, simplemente tener en cuenta el rango. Facilísimo. Y así es todo el curso. No entiendo por qué nos enredamos en unas cosas tan sencillas. Entonces ya sabemos, si es estrictamente menor, pues no tenemos en cuenta el 2. Pero como aquí me dice menor o igual, sí voy a tener en cuenta ese 2. ¿Listo? Y aquí me dicen, Profe. estrictamente menor que 15, pues no lo voy a tener en cuenta. ¿Ya? No, A ver. hasta el final. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo miré un video ahí en YouTube y el No le símbolo pare que bolas al tiene- video de YouTube. Aquí le estoy dando la No. explicación. No, sí. Ahí le cambian el símbolo que va antes del 2, se lo cambian, porque uno sabe que ese es menor y en el video se lo cambiaban a mayor. Entonces yo esa era la pregunta de por qué se lo Yo cambian. le digo, no mire ese video porque ya le estoy dando aquí la explicación. ¿Ya? Usted atiéndame mi explicación y listo. Ya el video, olvídese. Ahora le estoy diciendo, no le pare bolas al video. El video ya no le está dando la razón, le estoy dando qué es lo que usted tiene que hacer en el ejercicio. Es que en el video, profe, invierten el orden de los factores. Ajá, allá le van a cambiar de pronto por explicación, ¿cierto? Allá llegan y le dicen 2, aquí le dicen 2, y aquí sí. se lo voltean así, a X, y después le dicen que esto es aquí 15. Me imagino que estará haciendo así eso allá. No le primero paren Sí, bolas profe, a eso. sí. Primero No le toma la paren X bola a y eso. después el signo. Exacto, no le paren bola a eso. Por eso le estoy dando la explicación aquí, Claro. ¿ya? Entonces, ¿a quién le entendió más? ¿Al video o lo que le acabo de decir? La profesora ya lo dijo. A usted, profe, Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, mire, porque estaba perdida. olvídese el video ya. Entonces, ya le estoy dando aquí la explicación, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Observen que no es difícil, simplemente la comprensión de qué es lo que tengo que hacer. Y ya les aclaré, si me dicen menor o igual, ya sé que tengo que tener en cuenta ese 2, ¿ya? ¿Sí? Y si me dicen estrictamente menor que 15, pues no lo tengo en cuenta si no me acerco hasta donde alcance, ¿ya? ¿Listo? Entonces, no hay pierde ahí. Entonces llego y nombro mis elementos. Los elementos del conjunto A será igual a 2, 3, 5, 7, 11 y 13, por extensión. Ahora hallo la cardinalidad. ¿De cuánto será la cardinalidad? La cardinalidad es la cantidad de elementos que encontré de esa operación. La cantidad de elementos. Entonces, vamos a decir, exacto, muy bien. Le decimos que la cardinalidad es representada por la letra N. Entonces decimos que N de A será igual a 6. ¿Qué quiere decir en español? Significa la cardinalidad del conjunto A, será igual a 6. ¿Listo? Ojo con esta denotación. Esto tiene que ir en el trabajo. Tiene que ir plasmado. ¿Por qué? Porque es la forma de expresar.
¿Vale? Únicamente se anuncia más. ¿Por qué no se 6? explica. Sí, no más. ¿Cómo? Anunciarlo y listo. ¿Quién me dijo que por ahí que por qué 6? Es por la Yo. cantidad de elementos que componen ¿Quién es yo? Lo acabo de explicar. ¿Sí ve por estar atendiendo al niño y no atenderme a mí? Ah, ¿se dan cuenta? Por eso es que les digo, no se me distraigan allá. Pónganme atención y después ahí sí hagan todo lo que ustedes tienen que hacer. Si estamos haciendo estos espacios es para que aprovechemos y escuchemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Porque si no vamos a estar perdidos. Ya dije que la cardinalidad es la cantidad de elementos que encontré del conjunto. ¿Ya? Ese es el porqué del 6. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. No se me pierdan. Olvídense del niño, del tetero, el café, ahorita, nada de eso. Simplemente estamos aquí porque nos quedamos perdidos. ¿Vale? No es regaño, es una llamada de atención y un jalón de orejas. ¿Listo? ¿Listo? Ya hallé la extensión del conjunto. Ya determiné la cardinalidad. Ahora, ¿qué tipo de conjunto tengo? ¿Finito, infinito o unitario? Finito, profe. Finito. Finito. ¿Por qué finito? Porque puedo contar la cantidad de elementos, ¿cierto? ¿Sí? Eso es. Listo. Solucionado el primer ejercicio. Control C, control V, pegado al foro. Excelente. ¿Ya? Fácil. Sin problema alguno. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí queda claro? ¿Los demás? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, señor. Dejemos al nene a un lado, póngale el tetero y atendamos aquí. Listo, seguimos. Tutor, a mí se me quedó una dudita. A ver, ¿cuál fue la dudita que le quedó? Ese de que no se invierte el número. ¿Y para qué invierte el número? La compañera. ¿Y para qué invierte el número? Usted no tiene necesidad de invertir el número porque ya le están planteando el ejercicio. Usted tiene planteado el ejercicio en la guía. Allá no le están diciendo invierta el número o búsquele otra forma, otro desarrollo del ejercicio. Ustedes están planteando un ejercicio allá, tiene un planteamiento y usted tiene que obedecer a ese planteamiento. No tiene por qué invertir ni nada de esa cosa. Si se le estuviera diciendo, búsquele el inverso o búsquele otro resultado diferente a esta operación. Sí, pero a usted no le están pidiendo nada de eso, sino simplemente determine la extensión en ese rango del ejercicio, el rango que le están dando entre un número menor y un número mayor y determine esa cantidad de elementos. No más, pare de contar. ¿Ya? Eso es lo que le están pidiendo. Nada más. Gracias. Listo. Entonces, espero que haya quedado claro porque allá no le están pidiendo nada más. Entonces, simplemente, bueno, entonces ya me están dando esto, entonces simplemente estoy dentro de un límite menor, dentro de un límite menor y un límite mayor. Límite menor y límite mayor. Bueno, listo, para de contar, mis elementos son estos, tal y tal y tal, la cardinalidad es esta y tipo de conjunto es esto. Y para de contar. ¿Ya? Participación, primero en el foro, listo. ¿Ya? Ahora, en el video lo invirtieron, ya les estoy diciendo, olvídense del video. Aquí les estoy dando una explicación, creo que más clara, para que puedan desarrollar sus ejercicios. ¿Ya? Ahora, si ustedes se quieren enredar con el video y con otras cosas, pues eso sí es, como dicen, a gusto del cliente. Solamente les estoy dando una solución más eficiente y más clara para que ustedes puedan entregar sus ejercicios correctamente desarrollados. ¿Vale? Vale. ¿Listo? Listo, profe. Listo, seguimos. Profe, también pueden revisar los anexos porque ahí dejan otra guía como de ejemplos, con eso también uno se puede guiar. Sí, claro, los anexos están allá para que ustedes se guíen. Esos son los anexos. Los anexos son ejemplos de cómo es lo que lo están haciendo. Bueno, estoy enredada en múltiplos de 3. No. Ahí sí ya es de investigación, Jamie. Buscar cuáles son los múltiplos. Eso yo no le puedo solucionar aquí ese problema porque eso forma parte de la tarea. Eso forma parte del desarrollo del ejercicio. Entonces, no espere a que el video le muestre cuáles son esos múltiplos. No, buscar. Esa es la forma de poder consultar y aprender. Si nosotros no buscamos, no exploramos, no vamos a encontrar la información. ¿Listo? Entonces, simplemente busque cuáles son múltiplos de 3
en ese determinado rango. Escriba los números, determine la cardinalidad, mire si entre dónde, y listo. Pare de contar, no es más. Fácil. Y ya, con eso son 150 puntos asegurados. ¿Listo? Bien. Segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Allá nos dan dos operaciones matemáticas. Dos interconjuntos, dos operaciones entre conjuntos. Bueno, llamémoslo así. Y están separadas por un igual. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que determinar si entre la operación número 1 y la operación número 2 son iguales. ¿Sí? Allá tenemos que definir eso. Si la operación 1 es igual a la operación 2. Para eso nos entregan dos diagramas de Venn. El diagrama de Venn es este dibujito que ustedes ven aquí con tres circulitos. Ustedes lo pueden sacar en Word porque ya está definido. Entonces simplemente, y si lo quieren colorear, pues copian la figura en Paint y en Paint empiezan a asignarle los colores en las zonas donde ustedes quieran. Si quieren al final podemos mirar. Si no, pues bueno, listo. ¿Ya? Entonces, en esos dos diagramas de Venn, esas dos figuritas que tenemos, vamos a coger cada una de esas y definimos, sombreamos las zonas, sombreamos, simplemente es sombrear, no le vamos a poner elementos, no le vamos a poder escribir nada por dentro, sino simplemente vamos a sombrear la operación que encontramos ahí. ¿Cómo se va a hacer? Entonces, allá como hay 5 operaciones, entonces cada operación tendrá sus dos gráficas para poder representar. Entonces, no se les olvide, tienen que bautizarlas. El conjunto universal, que es el conjunto A, como se llama el conjunto B y el conjunto C. ¿Listo? Recuerden que tienen que bautizar cada uno de sus conjuntos. Entonces, con eso vamos a definir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, cogemos la primera gráfica. Por ejemplo, yo tengo esta operación entre conjuntos. Dice A diferencia simétrica entre B unión C. Es la primera operación. Será igual esa gráfica a la obtenida entre A diferencia simétrica de B unido con A diferencia simétrica de C. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Vamos a sombrear esos diagramas de Venn que tenemos allá. ¿Listo? Entonces, ya los bauticé, uno es cálculo, otro es lógica y otro es álgebra y trigonometría. Listo. Entonces, cojo la primera operación matemática. Voy a coger A diferencia simétrica de B unido con C. Recordemos que siempre vamos a desarrollar primero las operaciones que se encuentran dentro del paréntesis, ¿no? Eso lo estamos hablando desde la unidad 1. Siempre se va a trabajar con la operación que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces, yo cojo esa primera. ¿Listo? Cojo esa primera operación y empiezo. A diferencia simétrica. Entonces, como voy a coger únicamente B unido con C, pues la grafico, la coloreo. ¿Sí? Pínteme la que yo la coloreo. Entonces, listo, ya la coloreé. Entonces, como es B unido con C, ojo con esto, no se me vayan a enredar, porque aquí estoy hablando de esta primera operación, que es B unión C. Entonces, como es B unión C, voy a coger el conjunto B y el conjunto C. Aquí me olvido el conjunto A, ¿cierto? Porque estoy resaltando únicamente hasta ahora esta operación. Y la sombreo, así como está allá. Ya, todo esto es B unión C. Ah, bueno. Ya teniendo esto, ahora sí, voy a hacer la siguiente operación. Voy a coger esto y voy a sombrear A. Entonces digo, cojo A en la operación y sombreo A. ¿Qué es sombrear A? Escoger el conjunto A y sombrearlo. Fácil. ¿Sí? Facilísimo. Cojo el conjunto A. Ah, bueno. Ahora tengo estas dos gráficas. Y estas dos gráficas voy a unirlas en una sola para obtener mi resultante de toda la operación. ¿Listo? Voy a unirlas en una sola para obtener la resultante de toda la operación. Entonces, cuando yo cojo esta primera con esta otra, pues voy a obtener la siguiente. ¿Ya? Entonces, como si yo montara una sobre la otra. Ah, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sobre la primera, sobre las motos. Listo. ¿Qué fue lo que obtuve? Pues yo mirar. ¿Qué obtuve? Pues este se utilizó. Sí, este se utilizó, ¿cierto? Listo, este se utilizó. Sí, señor. ¿Se utilizó este otro? Sí, señor. También se utilizó este otro.
¿Se utilizó ese otro? También se utilizó. ¿Se utilizó este? No. Ah, entonces no lo tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque este no lo utilicé, este tampoco. ¿Utilicé ese otro? Aquí sí, pero aquí no. ¿Utilicé ese otro? Aquí sí, pero aquí no. Ah, entonces, ¿cuál es mi resultante? Pues mi resultante va a ser esto, mire, esta partecita que está aquí. Todo esto va a ser mi resultante, que es esta. Por favor, aquí yo lo tengo al contrario. Allá, por favor, sombreen, vamos a sombrear la resultante, ¿sí? Es decir, esto es lo que vamos a sombrear. Aquí van a poner, allá van a poner el sombreado al contrario. Lo que no se utilizó, no lo sombré. Y lo que sí se utilizó, lo que es la resultante, la vamos a sombrear. Exactamente, sí señor. Solo el resultado, es decir, toda esta partecita es la que vamos a sombrear. La otra la dejamos sin color y utilicemos un solo color para las operaciones, porque es que a veces me ponen 6 colores y me ponen a adivinar cuál es el resultante que ustedes están entregando. Por lo tanto, yo se los devuelvo y le digo, acláreme y utilice un solo color. Porque entre tanto color uno queda loco, queda perdido. ¿Listo? Ah, bueno, ya tengo mi primera operación matemática. ¿Claro hasta ahí, señora? Tengo que realizar esos 3 ejemplos para llegar a la final. Si usted quiere o si quiere llegarlo a hacerlo aquí directamente, hágalo. Si usted puede llegar a esto directamente, hágalo. Si no puede, desglóselo así. Yo lo hice así como por darle claridad, por decirles cómo les va a quedar más fácil para que ustedes puedan realizar sus ejercicios, ¿sí? Pero si usted puede llegar directamente a la operación concluyente, a la resultante, hágalo. ¿Ya? ¿Listo? Sí, señor. Ya de acuerdo, como dicen, al gusto del cliente. Si usted se siente capaz de arrancar de una vez y obtener la resultante, hágalo. Si no, desglóselo, no hay ningún problema. No, solo de menos. ¿Ya? Entonces, eso es. Profe, señora. una pregunta, o sea que aquí en esta fórmula, lo que se quiere buscar es la diferencia simétrica de A, por decirlo así. No, se quiere buscar la diferencia simétrica entre A unido a B u C. A, B u C. La diferencia simétrica entre la operación de la unión entre B y C y la diferencia simétrica con A. ¿Ya? No solo la diferencia simétrica de A, no, diferencia simétrica de A con B unión C. Porque esto, recordemos que es una sola operación. ¿Listo? En este caso. Profe, Ahora. ¿y por qué aquí en la intersección que comparten las 3, por qué ahí sale blanco? O sea, no va verde. ¿Dónde estaba cuando expliqué qué era lo que pasaba? Yo estaba mirando. Yo lo expliqué. Estaba mirando, pero no me estaba escuchando. La figura. Estaba mirando, pero no me estaba escuchando. Allá les dije, aquí tengo los colores invertidos. Lo que vamos a sombrear es esta parte que estaba en blanco, que es la resultante. Lo que es la resultante es lo que vamos a sombrear. El resto lo dejan sin color. ¿Ya? Que es lo que les estaba pidiendo. O sea, profe, perdón, o sea, en este caso la diferencia viene a ser lo que usted tiene ahí en blanco. En blanco, sí señora, exactamente. Aquí la resultante de esta operación va a ser esta. Esto, lo que está en blanco. ¿Ya? ¿Listo? Sí, señor. Bien. María Angélica, ciérreme el micrófono porque la estoy escuchando por allá. Bien. Listo, ya tengo la primera operación. Ahora voy a coger mi segunda operación para comprobar si tienen lo mismo. Entonces, cojo la otra operación. A diferencia simétrica de B unido con A diferencia simétrica de C. Entonces, cojo la primera, A diferencia simétrica de B. La grafico. Como es A diferencia simétrica de B, ya vimos en la explicación anterior que A diferencia simétrica son los valores sobrantes del conjunto 1 con los sobrantes del conjunto 2, ¿cierto? ¿Por qué solo este?
porque aquí me dicen únicamente entre A y B. Aquí no, en este caso no voy a tener en cuenta el conjunto C. ¿Por qué? Porque estoy hablando de solamente el conjunto A y el conjunto B. ¿Ya? Ojo, no se van a tener a perder por allá. Entonces, como es A diferencia simétrica entre A y B, solamente voy a coger los conjuntos A y el conjunto B. ¿Ya? Y le hallo su diferencia simétrica. ¿Listo? Listo. Ahora voy a coger la siguiente operación, que será A diferencia simétrica de C. La grafico. Ah, pero es que aquí ya estoy utilizando A y el conjunto C para representar esta. Y cojo su diferencia simétrica. Como la diferencia simétrica son los elementos resultantes, pues cojo los resultantes sobrantes y ya. Listo, sombreado. Listo. Ya habiendo hecho eso, voy a unirlas en una sola. Voy a unirlas en una sola. Y si las uno en una sola, pues entonces voy a decir que la diferencia simétrica me dio esta. Esa. Miremos. Utilicé esta. Aquí sí, pero aquí no. Digo, aquí no, pero aquí sí. ¿Ya? Ah, ¿utilicé esta? Ah, ¿utilicé esta? No. ¿Utilicé esta? No. ¿Utilicé esta? Sí. ¿Utilicé esta? Sí. ¿Utilicé esta otra? Sí. ¿Utilicé esta otra? Sí. Aquí también esta otra, también esta otra y también esta otra. Esta también la utilicé. La única que no utilicé, ojo, la única que no utilicé fue esta. ¿Ya? Mire, la del centro fue la única que no utilicé. Y como fue la única que no utilicé, pues mi resultante va a ser esta. ¿Listo? Lo mismo, los colores, por favor, que sean invertidos. O sea, simplemente, si vamos a colorear, lo del centro, lo coloreamos, le ponemos el sombreado y lo de por fuera lo dejamos en blanco. En blanco. ¿Listo? Para poder entender el desarrollo del ejercicio. Listo, ya habiendo hecho eso, Profe, señora, en la tercera imagen se colorea es el centro para representar es la unión y no la diferencia, ¿sí? claro, la unión, porque usted ya está haciendo la diferencia en cada una de estas gráficas. Aquí tiene una diferencia, aquí tiene la otra. Y aquí ya está representando la unión de estas dos gráficas en una sola. ¿Ya? Ah, listo, profe. Listo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya tengo la resultante de mis de las dos operaciones y las pongo una al lado del otro. Y si las pongo uno al lado del otro, les digo, tengo esta con esta y tengo esta otra. Pregunto, ¿son iguales las gráficas? No, señor. No, no son iguales. Excelente. Como no son iguales, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Que no hay igualdad en las Que operaciones no, de exactamente, no se presenta la igualdad o no hay igualdad entre las imágenes. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Fácil, ¿cierto? ¿Listo? Perfecto. ¿Listo? ¿Quedó entendido? Profe, Señora. una pregunta. Otra vez, señora, cuénteme. Lo que pasa es que yo en el ejercicio tengo A menos C, ¿cierto? Ajá. Y después sigue intersección otra vez A menos B. Yo hice la operación de A menos C y me dio resultado, o sea, el colorear apenas A. Y en la intersección en el otro ejercicio hice A menos B y también me salió solamente A. Entonces yo ahí cómo hago ¿Cómo para así que hacer se la le salió solo A? intersección? No, mire, a ver, la ñana tiene algo mal, porque si está haciendo A menos B, ¿cómo es A menos B? Recuérdenlo en la explicación anterior que dice que era A menos B, ¿ya? Entonces, dependiendo, recuerden que le está quitando a A todo lo que tiene B. Si B no no tiene tiene, por qué ser diferente. si B no tiene ningún elemento, pues sí puede darle A, ¿no? Exactamente, si B no tiene elementos, pues tiene que darle únicamente A. Pero como aquí estamos sombreando, pues tiene que quitarle el conjunto B al conjunto A. Eso forma parte del desarrollo. Sí. ¿Ya? Entonces, así aquí como solamente, está pero... aquí solamente le doy la idea. Marcé, ya sabe cómo tiene que hacerlo.
para poderlo solucionar. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, gracias. Eso me confirma que sí. No, profe. ¿No? Bueno, entonces está bien. Listo. Eso es el ejercicio 2. Ejercicio 3. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio 3? Vamos a leer la carreta, todo lo que nos piden allá para información y poder desarrollar. Allá nos dan estos conjunticos. Así, no son estos, no, son similares a estos, con unos números por dentro, unas cifras por dentro. Cuando nosotros hablamos de esas cifras, entonces nos dan unas operaciones matemáticas que están en la guía, ¿sí? Entonces, allá nos vamos a encontrar esas operaciones matemáticas que tenemos que representar en cada diagrama. ¿Listo? Entonces, cogemos la primera operación matemática y representamos. ¿Cómo vamos a representar esto? De la siguiente forma. Entonces, cojo la primera operación matemática. ¿Listo? Entonces, cojo. Ya seleccioné el diagrama de Venn que voy a utilizar con estas cifras. ¿Listo? Con estas cifras. Este es mi diagrama de Venn. Entonces, cojo la primera operación matemática, que es B unido con C. Ah, B unido con C, no está trabajando el conjunto A, por lo tanto el conjunto A no lo voy a tener en cuenta, sino únicamente el conjunto B y el conjunto C. Me dicen que unir el conjunto B con el conjunto C. Ah, pues fácil, simplemente voy a encerrar en círculo las cifras del conjunto A, digo, el conjunto B, perdón, con las cifras del conjunto C. Sí. ¿Cierto? Porque únicamente me están diciendo que coja estos dos conjuntos, el conjunto A no lo tengo en cuenta. Ah, bueno, listo. Y ya, primer ejercicio resuelto. Esto está fácil, hasta yo lo pude hacer. ¿Sí? Listo, entonces digo, la respuesta. Los números son 6, 4, 5, 9, 8, si lo quieren poner en orden, háganlo, si no lo quieren poner, y dan la suma de eso. Y listo. Siguiente operación matemática. Cogemos, espérenme, borro aquí todo eso para que no me quede todo este rayonazo aquí. Y poder explicar. Listo. Segundo, cojo la siguiente operación matemática. A complemento. ¿Qué era complemento? Los elementos que le faltan a A para ser igual al universal. ¿Y cuál es el universal? Pues los elementos que no tiene A. Entonces, ¿cuáles son los elementos que no tiene A? Pues si este es el conjunto A tiene el 1, el 6, el 5 y el 8. ¿Cuáles no tiene? Pues no tiene los que tiene el conjunto B y dice, ¡ay, no! Es fácil, entonces el conjunto será 4, 9 y 3. ¿Listo? Solucionado. 4, 9 y 3 es igual a 16. Listo, salió el siguiente. No, esto está más fácil, ya me gana 150 puntos. ¿Cierto? Listo, siguiente operación matemática. Cojo la siguiente operación matemática y digo, A intersección B. Solo estoy utilizando el conjunto A y el conjunto B. Entonces, conjunto A y conjunto B. El conjunto C no lo voy a tener en cuenta. Y me dicen que la intersección son los elementos comunes entre esos dos. Los elementos comunes entre A y B son el 6 y el 5. No. No. 5 igual a 11. Uy, rompieron por allá los platos. ¿Sí ve? Yo les dije, dejen los platos y los niños quietos. Pónganme atención aquí, que verá que es cómo se divierten de chévere. ¿Listo? Y así, listo, solucionados todos los ejercicios. Y paré de contar. Siguiente participación y estuvo. Señora, nuevamente. ¿Qué pasó? Porque ahí no solamente escoge el 6, si el 5 es de C. ¿De dónde? O sea, el 5 lo comparte A, B y C. ¿Por qué solamente no escoge el 6? Mire, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Sí, ahí dice A y B. ¿Aquí qué dice? Aquí no dice A y B, no señora. Aquí dice A intersección B. ¿Cierto? Aquí no dice I. Ni está este símbolo, ni está esta otra letra. ¿Ya? Entonces, como es la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, pues ¿cuáles son? Pues si eso A y B, pues tengo que tener en cuenta que es el conjunto B y el conjunto A.
Se no lo voy a tener en cuenta porque aquí no me lo están nombrando. Ojo con eso. No se me pierdan con eso porque esto sí es mortal para la salud del cliente. ¿Ya? ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Sí, profe, gracias. Ah, bueno, me alegra. Uy, al fin. Estamos sacando del atolladero. Bien, ojo con eso. Solo me están hablando del conjunto A y el conjunto B, pero es la intersección entre esos dos conjuntos. Por lo tanto, el conjunto C me voy a olvidar y yo solamente voy a tener en cuenta todos los elementos que tiene el conjunto B y todos los elementos que tiene el conjunto A. En este caso son estos dos y voy a utilizar los que me quedan. ¿Ya? La intersección es esto, por lo tanto será el 6 y el 5 que yo tengo ahí y que tengo que resaltar en un circulito rojo. Y entrego mi participación. ¿Ya? ¿Listo? Bien, perfecto. ¿Claro hasta ahí este ejercicio? ¿O hay alguna otra pregunta por ahí de alguna de No, esas inquietas? que diga Juliet, profe. Juliet, cuénteme. ¿Sí quedó claro? Bien. Sí, señor. Ah, bueno, gracias a Dios. Vamos sabiendo eso. Bien, perfecto. Listo. Ejercicio número 4. Ojo con este. Ojo con este. El ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 nos van a dar una información con unas cantidades. ¿Sí? Una información con unas cantidades. Será un ejemplo similar a este. Entonces, allá me van a dar una información con unas determinadas cantidades. Por ejemplo, el planteamiento de este ejercicio dice, se encuestan a 150 familias, consultando el nivel de educación actual de sus hijos. Los resultados son, allá ustedes también tienen unas cifras. Entonces, en este caso dirán, 72 familias tienen hijos en enseñanza media. 71 familias tienen hijos en enseñanza básica, 38 familias tienen en enseñanza universitaria, 16 familias tienen hijos en enseñanza básica y universitaria, 30 familias tienen hijos en enseñanza media y básica, 22 familias tienen enseñanza media y universitaria, 10 familias tienen hijos en básica, media y universitaria. ¿Listo? Si no les aparece así, ordénenla. Ustedes están en capacidad de ordenarla para que me quede en un nivel, en 2 niveles y en 3. O si quieren 3 niveles, 2 niveles y un nivel, háganlo. Para que ustedes puedan saber qué es lo que van a hacer. Y con esa información voy a coger mi diagrama de Venn. ¿Cuántos conjuntos tengo que tener en cuenta aquí? ¿Cuántos conjuntos me salieron? 3, profe. 3. 3. Exacto. 3. Muy bien. 3 conjuntos. Entonces, el conjunto de enseñanza media, de básica y universitaria. Entonces, mi diagrama de Venn será de 3, perfecto. Y después de eso, después de que yo distribuya correctamente esas cifras, voy a contestar las preguntas que me plantearon al final del ejercicio. Hay 3 preguntas que yo tengo que contestar. ¿Listo? Bien, entonces, aquí es donde viene el meollo del asunto. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, cogemos la información y la organizamos. El conjunto universal son 150 familias, el conjunto M tiene 72, el conjunto B tiene 71, el conjunto universidad tiene 38, la intersección entre B y U son 16, la intersección entre media y básica son 30 y la intersección entre media y universitaria son 22, pero fuera de eso, la intersección de todos los conjuntos son 10. Ah, listo, ya tengo mi información organizada, ahora empiezo a distribuirla en mi diagrama de Venn. ¿Listo? ¿Cómo puedo empezar para que me quede más fácil? Ojo aquí, pilas, ojo, regálenme aquí 5 de atención, no olvídense allá del nene y de las ollas que están rompiendo y de los platos que acaban de romper. No los recojan, recójanlos más tardecito. Listo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es coger la información de adentro, es decir, donde me cojan los 3 conjuntos. En este caso será media, básica y universitaria, ¿cierto? Entonces será el que me queda en el centro. Ah, bueno, me dicen que son 10. Listo, son 10 familias, entonces yo pongo ahí mi dato de esa información. ¿Vale?
Listo, ya tengo esos 10. Ahora yo continúo con el siguiente nivel. El siguiente nivel serán los que son de a 2. Me dice, hay 22 familias que tienen hijos en enseñanza media y universitaria. Entonces yo busco enseñanza media y universitaria, pero me dicen que es con el I, por lo tanto será en la intersección. Ah, entonces será aquí este dato. Perfecto. Me dice que son 22. Entonces, yo pongo aquí el 22, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí pongo el 22. Sí, Pero señor. resulta, sí. resulta, sucede y ya acontece que si yo tengo 22 familias, aquí en el centro ya tengo 10. Correcto. Entonces, como ya tengo 10 que están dentro del diagrama, ¿qué número va aquí? 11. 12. Uy, ¿quién me dijo que 11? Uy. Claro, el 12, nene fue el que le sopló. Claro, el nene fue el que le... No, no es el 11, es el 12, ¿cierto? ¿Por qué 12? Porque ya tengo 10 en el centro, ¿sí? Y como ya tengo 10 en el centro, pues entonces ya voy a decir que son solo 12. ¿Listo? Y ya tengo la primera y la segunda. Ahora cojo el siguiente. Me dice que son 30 familias en media y básica. Entonces busco media y básica, pero me dicen que hay una E. Por lo tanto, será la intersección entre estas dos, ¿cierto? Y ahorita miramos a ver quién me está levantando la mano. Listo, me dice que son 30, pero ya tengo 10 en el centro. ¿De cuánto es el dato que va aquí? 20. 20, exacto, listo, 20. Ya, bueno, perfecto, ya más fácil. Voy a echar quién me está levantando la mano. ¿Quién está levantando la mano? ¿Hay alguien que está levantando la mano para preguntar? Pregunten, tranquilos, no hay necesidad de levantar la mano. No se les olvide registrarse, por favor, en el enlace este de asistencia. Bueno, no les olvide. ¿Ya lo compartieron? Sí, ahí lo compartieron. Señora, Yo no soy de este grupo, pero pues me interesa aprender. Entonces, es que no importa si no sea de este grupo, es la asistencia a la actividad. perfecto. ¿Listo? Con Señora. María Angélica. ¿Sí puedo Hola, María preguntar? Angélica. Señora. No preguntar. ¿Cómo? El 12 no se tiene en cuenta. ¿El 12 por qué lo va a tener en cuenta? Que no es que el 12, no es que el 12 viene de otro lado. Mire, el 12 entre quién y quién está. Entre U y ¿Dónde M. estaba cuando di la explicación de ese 12, señorita? Aquí estoy, no le he quitado los Bien, resulta que ese 12 me dice que es entre enseñanza media y universitaria. Entre enseñanza media y universitaria. Por lo tanto, no tiene que tener en cuenta el B, ¿no? Entonces, como es entre estos dos, mire, entre estos dos, pues es el que va a tener en cuenta ahí, ¿sí? Ahí solo se tiene en cuenta el 10, que es el que tiene intersección con todo. Exactamente, muy bien. Es la intersección entre el conjunto medio, entre el conjunto M y el conjunto U. ¿Sí? Por eso es que no se va a tener en cuenta. Estamos hablando de esto, ya son 30 entre enseñanza media y básica. Entonces, enseñanza media y básica. Ya dijimos que son 30, pero ya tengo 10 en el centro. Por lo tanto, serán 20, ¿cierto? Listo. ¿Sí, claro? Señor. ¿Quién me estaba preguntando por ahí? Imagino que sí. El silencio otorga. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. 10 porque ese 10 sale de la básica y la universitaria. De la básica, media y universitaria. Está sale en de el los tres. centro de los tres. Sí, entre los tres. Exacto, que es esta primera que está aquí. Los 10. Estos 10 son estos 10 que están. Sí, y entiendo que se tiene en cuenta el 10 para la básica y la media porque este 10 incluye la básica. Como me dice, me enredé. Exacto, la básica y la media. Mire, aquí le dicen, entre básica y media, miren aquí, son 30. 30, sí. ¿Cierto? Sí, señor. Ya tengo 10 en el centro. Ya tengo 10 en el centro. Y son 30. ¿Cuántos me faltan para ser igual a 30? 20.
20. Pues esos 20 son los que están aquí. Mire. Sí, ya ¿Ya? comprendí. Sí, señor. Exactamente, perfecto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora yo sigo con el siguiente dato. Ese coger, se me dañó aquí esta vaina. No, listo. Entonces me dice 16 familias entre básica y universitaria. Entonces yo busco básica y universitaria. Me dice que son 16. Pero sigo teniendo en cuenta esos 10 que están aquí. ¿Qué dato es el que pongo aquí? En la intersección entre básica y universitaria. 6. Ahí va el 6. Exactamente, 6. 6, muy bien. Listo, 6. Porque 6 más 10 me da 16, que es el dato que tengo aquí. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Fácil, ¿cierto? Listo. Ahora, bien, perfecto. Ahora, me dicen que yo tengo 38 familias en enseñanza Ya nos universitaria. colocó cuánto va. ¿Cuánto va aquí en el partido? Ahorita no me ponga el partido. No, que ya nos mostró cuánto va. Ya le mostré. No puede ser, imposible. Listo, entonces me dice 38. Sacó el 10. No, ay, sí. Bueno, ya que carajo. No lo había visto, listo. Bueno, cualquiera se equivoca, ¿no? El que está viendo fútbol es otra persona. Sí, el que está viendo fútbol es otro. Sí. Listo, bien. Entonces, como son 38 familias, listo, como son 38 familias en universitaria, empiezo a contar. Entonces, universitario. Entonces, esperen, lo borro primero. Son 38 familias no universitarias, por lo tanto voy a tener en cuenta el conjunto universitario. Entonces ya tengo 12 más 10, 22, más 6, 28. Y me dice que son 38. ¿Cuántos me faltan? Pues esos 10. 10. ¿Cierto? No. Por eso era que aparecía ese 10 ahí. ¿Ya? ¿Sí quedó claro? Fácil, ¿cierto? Listo. Ahora me dice también, en el siguiente me dice que son 71 familias en enseñanza básica. Entonces, cojo mi conjunto de básica y empiezo a sumar. Tengo 20 más 10, 30, más 6, 36. ¿Cuántos me faltan? Muy bien, Jennifer. ¿Cuántos me faltan? Para hacer igual a 71. ¿Cuántos? 35. 36. 35, ¿cuál 36? No es que estamos... Sumamos estamos mal en la suma, Perdón, pensaba que era 72. No, 71, mire, aquí está clarito. No piense mal, lea, no piense ya, sino simplemente lea lo que tiene, porque por eso es que a veces nos confundimos. ¿Listo? Simplemente la información que está escrita es la que nos valemos de eso. ¿Vale? Listo. Entonces son 35 que está ahí. Y por último, 72 familias en enseñanza media. Entonces busco mi conjunto de media y empiezo a sumar. Tengo 20 más 10, 30, más 12, 42. A 70, a 72, ¿cuánto me falta? 30. Exactamente, perfecto, listo. Mire, hasta en el chat están todos participando. Excelente, es lo que yo necesito hacer. ¿Listo? Y ya distribuí mis cifras. Miren, fácil. Entonces, hasta lo hice yo. Pues con mayor razón, mis estudiantes. Ya, entonces ya tengo distribuidas mis cifras dentro del diagrama de Venn. Ojo con eso, a veces nosotros nos equivocamos y entregamos unas cifras que no son. Entonces, por favor, verifiquen la distribución de esas cifras. Y con base en esto, voy a contestar las preguntas que me formularon. Entonces, será la primera pregunta. Primera pregunta. El número de familias que solo tienen hijos universitarios. Ojo con esta palabrita. Cuando hablan de solo, me hablan exclusivamente de una sección del conjunto. ¿Sí? Muy bien, por aquí tengo muy bien, Clara Rivera. Entonces, cuando me hablan de solo, me va a hacer referencia
a una sección en especial del conjunto. ¿Sí? Me dicen solo universitarios. ¿Sí? Cuando es solo universitarios, pues me van a hacer referencias. Si me dijeran solo básica, pues hará referencia a esta partecita. No, esperen, lo hacemos con otro color. Sí, señor. Si es solo básica, será esta partecita, ¿cierto? Y si me dice solo media, serían 30. Exactamente, excelente. Entonces será esta partecita. Entonces, cuando me hablan de esa palabrita, solo, esta palabrita yo ahí solo. donde me enredaba porque si mira cuando dice pues universitaria, pensé que se encerraba todo el círculo, incluyendo el 10, 12 y 6, porque dice universitario, pero entonces ya ahí también queda claro. Universitario, pero no tuve en cuenta esta palabrita. Esta palabrita es la que me limita hasta dónde yo tengo que llegar. ¿Sí? Es que esa palabra exacto. Es condicional, profe. Señor. Esa palabra actúa como un condicional. Como un condicional prácticamente, sí, señor. Le está diciendo que únicamente eso. ¿Sí? Únicamente eso. Y listo. Sí. Solucionado el problema. Ahora, cuando también le dicen que solo universitario y básico, cuando le dicen solo universitario y básico, pues yo busco universitario y básico, pero me dicen que es solo, por lo tanto será, ¿quién? El solo 6. El solo 6, excelente, mire, ¿ya? Cuando me dicen solo, va universitario, básico, bueno, listo, como es solo, es únicamente este datico y ya para de contar, no voy a tener en cuenta este ni este otro, sino el del centro, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí, señor. Yo sí. Supongo que sí. Listo, perfecto, me dicen que sí. Listo. Ahora, entonces yo le digo en respuesta, les digo que son 10 familias que tienen hijos universitarios. Siguiente pregunta, me dicen, el número de familias que tienen hijos en solo 2 niveles. Solo 2 niveles. Perdón. Solo 2 niveles. Solo en 2 niveles. Solo en 2 niveles. Entonces, como es solo en 2 niveles, pues, son 2 niveles, o sea, si es nivel 1 y nivel otro. Solo y solo. Son solo 2 niveles, pues si es en básica y media, pues será este, ¿no? Si es en básica y universitaria, pues será esto. Y si es en media y universitaria, pues será este dato, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está hablando de solo en 2 niveles. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, sí, muy bien, perfecto. Voy a decir que 20 más 6 más 12 me va a dar 38, así tal como me lo publicaron en el chat. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? ¿Sí o sí? Sí, señor. ¿Cierto? ¿Ya se fueron? ¿Se aburrieron? Ya los voy a despachar, tranquilos. Simplemente... Aquí estamos, el silencio otorga. Bueno, me alegra que estén todavía ahí. Porque ya llevamos casi las 2 horas. Bien, listo. Perdón, un momentico. Desde que entendamos. Desde que entendamos, eso es. Como me dijo una vez un estudiante, no, pero es que estudiando cualquiera lo entiende. Listo. Siguiente pregunta. Allá dice. Tenemos 3 horas 4, profe. Sí, exacto. Siguiente pregunta, la última pregunta. Número de familias que tienen hijos que no estudian. Juepucha. Número de familias que tienen 20 me dicen aquí. Ya vamos a ver de dónde sale. Me dicen que tienen hijos que no estudian. Y que no estudian, por lo tanto, son los que están por fuera del diagrama. Fuera de los 3. Por fuera del diagrama. Pero ¿de dónde salieron esos 27? Pues fácil, la miren. suma total. Exacto, vamos a sumar todo lo que tenemos aquí. ¿Y se lo quitamos a quién? Al número que nos pidió universal. Exactamente, entonces cogemos toda la suma que tenemos dentro del diagrama de Venn. ¿Sí? Cogemos la suma de todos los elementos. Y se lo restamos al universal. Correcto. ¿Sí? Y se lo restamos al universal, exactamente.
son los que sobraron del universal. Muy bien, Dayana, muy bien. Por aquí, ¿quién más me dijo que son 150 menciones? Muy bien, Clara Rivera, excelente, muy bien. Por aquí también me dijeron que 27 son esos. Exactamente, perfecto. Estamos pilas, eso me alegra saber que estamos entendiendo. Entonces, cojo el universal, que eran los 150, menos esos 123 que me dio la suma de estos, por lo tanto serán 27. La respuesta entonces será 27 familias que tienen hijos que no están. ¿Listo? Correcto, profe. Copio mis resultados, lo pego en Word, lo subo en archivo adjunto y listo. 150 puntos. Y pare de contar. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Quedaron claros quedó claro el desarrollo de los ejercicios? Sí, claro. ¿Sí? ¿Listo? Mire, ¿qué es lo más de fácil? Sino simplemente a veces nos enredamos con tonterías y no nos fijamos ni leemos detenidamente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ojo. Pero, profe, de pronto son detallitos, son insignificancias y ahí son de... Exactamente, Gustavo. Son insignificancias, pero esas insignificancias hacen que nosotros nos perdamos o a veces nos equivoquemos. Entonces, podemos hacer... ¿Devolverme qué, Jennifer? Yo tengo una pregunta. A ver. Disculpe, profe, la diapositiva anterior. Ya. Bien, ¿preguntas, dudas, inquietudes? Listo, gracias. Con gusto. Listo. Recomendaciones. Ojo, mis queridos estudiantes, mis queridos y caros. Señora. Una pregunta. Señora. En el ejercicio 1, en el cardinal, yo no supe de dónde sacó el 6. Uy, Marcela, ahorita ya no me devuelvo. Después vea la grabación porque ya no me devuelvo. No, yo lo contesté antes también cuando me preguntaron que dónde había salido el 6 y ya lo había contestado. Y es la cantidad de elementos que usted obtuvo de obtener en ese rango. Esa es la cardinalidad. Ok, gracias. ¿Listo? Bien. Profe, buenas noches, con Clara. Hola, Clara, cuénteme. Profe, yo tengo una pregunta acerca de la sustentación. ¿Cuál será? Profe, ¿es un ejercicio de cualquiera de las letras o es de la letra que uno eligió? No, de las letras que usted eligió. Si usted eligió los ejercicios de la letra A, pues será un ejercicio de la letra A, lo que le va a preguntar el tutor. Ah, listo, sí, El señor. tutor es el que selecciona. El tutor es el que selecciona qué ejercicio de su elección fue de los que le va a preguntar. Los de la literal C. Exacto. Entonces, cualquiera de los 4 de la literal C se le va a preguntar. Listo, tutor, muchas gracias. Muy amable. ¿Cómo? Profe, tengo una pregunta. Si lo rajas porque no realizó el trabajo, se lo hicieron. Porque el que hace el ejercicio puede contestar. Puede hacer, pero digamos, uno como que se enfoca, digamos, no, nada, no, eso no hay excusas ahí, nada. Si tiene que igual la web nos baja puntos. Profe, ¿por qué no da más tiempo para la sustentación? Porque son 15 minutos, en 15 minutos, eso es suficiente. O sea que de los 4 ejercicios se selecciona uno al azar para sustentar. Sí, el tutor le selecciona. Ojo, el tutor selecciona qué ejercicio usted va a explicar. Perfecto, profe. ¿Listo? Nada de nervios, nada de sustos. El que tiene nervio y susto fue el que no hizo el ejercicio. El que hizo el ejercicio está tranquilo y está fresco, porque sabe qué fue lo que hizo y qué va a contestar. Lo que fue y listo. Exactamente. Y como dijo el fotógrafo, como quedó. A los B-Learning. ¿Cómo? Es que tengo una pregunta respecto a los B-Learning. Señora. Es que, por ejemplo, mi tutor es el tutor Javier León. Ajá. Él pues tuvimos un CIPA y una compañera había hecho la pregunta, que si asistía a los 3 B-Learning, que eran pues con usted, el tutor Nevardo, si para los puntos usted se los pasaba a él o había que... No, eso se ponen directamente en la plataforma. Ahí directamente los van a Profe, referente a lo de la asistencia, me dice que tengo que tener permiso
No, ninguno tiene permiso. Todos son, por eso lo dije desde el comienzo, copie el enlace y péguelo en Chrome o en Mozilla. Si usted tiene Mac, es posible que le presente ese problema. Pero si usted utiliza Word, Windows, no le va a presentar ningún problema. No tiene que tener permiso de nada, ni permiso de edición, porque el permiso de edición son para otras actividades. ¿Listo? Los nervios, no. Ya le dije, no hay nada de nervios. ¿Cómo? Profe, ¿uno tiene que descargar el Sky en el computador o se puede desde el celular? No, descárguelo en el computador, es más fácil. Si no hay conexión de pronto con el computador, lo podemos realizar por el celular, pero es preferible en el computador. ¿Listo? Lo descargan, lo instalan, no es pesado ni nada de eso complicado. ¿Listo? Profe, ¿en qué horario podemos hacer la sustentación? Ustedes tienen que ingresar y separar la fecha y la hora. Sí, señor. Parece que no han leído la introducción que se les entregó en los foros. Por favor, ingresen y leanla, que allá está toda la información. ¿Listo? Eso fue todo por hoy. Y eso fue todo por hoy. Los domingos no hay. No, ¿cómo le ocurre? Los domingos ni después de misa tampoco. Los sábados tampoco en la tarde, los sábados en la tarde tampoco. Los domingos después de misa, créame que no les van a preguntar. Allá está, las fechas, allá aparecen los días cuando tienen las fechas y las horas disponibles. Si usted va a buscar un domingo en las horas de la mañana, no le van a aparecer fechas. Si es festivo, tampoco le van a aparecer fechas. Todo está allá programado para que ustedes ingresen y seleccionen el día. No se les olvide, tienen que tener el archivo de los ejercicios en plataforma antes de la sustentación. ¿Listo? Tienen que tener allá colgado el archivo. Son 150 puntos. Ojo, no los vayan a perder, por favor. Y si tienen deudas por ahí, comuníquense con el tutor para ver cómo se puede solucionar el problema. ¿Listo? El enlace de esta grabación yo lo voy a subir al entorno al foro general del curso, un foro que tengo de soporte técnico. Allá lo voy a compartir en caso de que lo necesite. La cámara, sí señor, es necesaria porque es un encuentro Skype en vivo y en directo donde tienen que mostrar la identificación y poder conocer al cliente, porque la cara del santo hace milagros. Hace milagros. Exactamente. Exacto. Entonces, no se les olvide que a partir del 19 de abril iniciamos las sustentaciones. ¿Listo? Perfecto, sí, señor. Pero allá está. no he podido llenar la asistencia porque me pide permiso de edición. Por eso le digo, la permiso de edición no lo tiene. Copie el enlace y lo pega en Chrome o Mozilla. Si usted está utilizando Mac, es posible que le ponga problema. Pero si utiliza en Windows, no lo está haciendo. Para nada porque es Huawei, nada de Google. Si es por teléfono, olvídelo, porque es que eso hecho también, bueno, imposible, tampoco creo que le va a poner pero digamos, yo puedo copiar el enlace y lo puedo abrir WhatsApp web y lo puedo hacer desde mi computador cuando termine la clase, ¿no hay problema? Claro, sí señora, claro, no hay problema. Bueno, gracias. Listo. No, únicamente los que están aquí son los que van a tener esa asistencia. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra duda sobre la sustentación? ¿Quedó claro? ¿Alguna otra inquietud? Todo muy claro, profe. El silencio otorga, profe. El silencio otorga, sí. Profe, hasta el último día hay sustentación, hasta mayo 9. Hasta mayo 9, sí, señor. Yo tengo una pregunta. A verla. Gracias, profe. ¿Qué pregunta? Si yo ya agendé para la sustentación, pero ese día no ¿puedo reagendar? Sí, claro. Sí, señor. Si no puede, pues entonces la elimina o se comunica con el tutor para que elimine el agendamiento y pueda realizarlo nuevamente. Listo, vale. Muchísimas gracias. Pues, hombre. Bien. Me resta desearles éxito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, inquietud? Profe, ¿uno llama o lo llaman? Preferiblemente estar pendiente. ¿Sí? En tal caso, si es conmigo, pues yo los estoy llamando, les estoy pegando la marcadita unos 5 minuticos antes para que estén ahí. Bueno, si no, entonces, ojo, preferible que estén pendientes el día y hora.
para evitar los inconvenientes y sus actividades por ahí. Exactamente. Muchas gracias. Después dicen, yo pensé que el silencio otorgaba, entonces como no me llamaron, pasé. Bueno, listo. Bueno. Gratis. Listo, como no le llamaron pase, sí, claro, no, en este caso sí no va, no va a otorgar el silencio. Si no llamaron, ahí se perdieron los puntos. El profe debería decir, lo estoy contemplando. No lo contemple, no, aquí no se contempla nada, aquí vamos a hacer las cosas y salir adelante con este proyecto. Sí, señor, correcto. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por haber atendido mi convocatoria. En los próximos días voy a tener unos CIPAS por si acaso hay otras dudas, inquietudes para aclararlas por ahí. Ya recuerden que los CIPAS vamos a charlar sobre qué dificultades presentaron o dificultades que tuvieron en el desarrollo. Bueno, vale, éxitos estudiantes. Ánimo, para adelante, saquemos esto adelante, por favor. Gracias. ¿Qué pasó? Por ahí me está gritando una. Una pregunta. Una pregunta, ¿qué horas son? Señora. Hasta donde yo tengo entendido, nosotros vamos a hacer una evaluación final. ¿Se va a hacer de todos los ejercicios o solamente de los últimos que vimos? La evaluación final es ya la última sí que tienen. Y ahí sí van a contestar todo lo que se ve en el curso. Pero son solo 20 preguntas nomás de todo lo que hicieron. Y ya, pues listo, para de contar. Fácil, eso es fácil. Sí, es que eso es para levantar calificación. Muchas gracias, muy amable. Bueno, espero que les haya servido y hayan podido entender el desarrollo de los ejercicios. Procuro hacerlo lo más claro posible para que desarrollen y comprendan qué es lo que queremos que hagan. Bueno, cualquier duda, ya saben, en el Skype, por celular, podemos comunicarnos, aclarar dudas. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Nos estamos comunicando en una próxima oportunidad. Bueno. Bueno, feliz noche, gracias, éxitos a todos, que estén muy bien, con todo gusto. No, pues tocará perdonarla, pero menos mal que preguntan, porque si no, sería terrible. Una feliz noche para todos, éxitos.